Hola, soy Carolina y gracias por ver mi canal. En esta serie de videos quiero mostrarte el proceso de volvernos minimalistas. Existen muchos artículos que se nos dificulta mucho deshacernos de ellos, sobre todo los artículos sentimentales. Por eso quiero que lo hagamos en conjunto y mientras que yo te cuento la historia de los artículos que he seleccionado, quiero que busques en tu casa artículos parecidos y me digas si vas a poder desprenderte de ellos o no. Yo sé que es difícil a veces reunir todos tus objetos sentimentales y empezar a seleccionar con cuáles te quieres quedar y cuáles quieres dejar. Sin embargo, habrá un día en el que te sientas capaz de hacerlo y lo harás. El primer tip que quiero compartir contigo es que reúnas todos tus artículos en una sola caja. Yo seleccioné esta caja en donde voy a guardar los artículos sentimentales y solamente si cabe en la caja lo mantengo, si no cabe en la caja lo dejo ir. Y lo mismo quiero que hagas tú en tu casa. Escoge una caja para guardar tus artículos sentimentales. Bueno, vamos a comenzar. El segundo tip que quiero que hagas es que vayas por toda tu casa y reúnas todos los artículos sentimentales. En este caso para mí van a ser la ropa de bebé y la ropa que usé de niña, y la reúno encima de la cama, que también tiene un tendido de esa época, y luego ya cuando esté todo reunido, ahí sí empiezo a seleccionarla. A continuación lo que vas a hacer es que vas a sujetar cada artículo en tus manos y vas a darte cuenta si el artículo te causa alegría o felicidad, te quedas con él. Si por el contrario el artículo no te causa ni alegría ni felicidad, entonces es un artículo el cual ya puedes donar porque ya no es importante para ti. Terminado el proceso de selección, esta es la ropa con la que me voy a quedar y lo que hago a continuación es meterla dentro de la caja. Bueno, y por último, el cuarto tip que quiero compartir contigo es que comprendas que siempre vas a tener los recuerdos de tu niñez en tu disco duro, así que no necesitas conservar tantos objetos físicos para recordar tu niñez. De esta manera cerramos un poco el pasado y vamos con mucho más empuje hacia el futuro. De nuevo, gracias por ver el canal y si necesitas más información sobre cómo organizar, chequea el link de abajo.
También dime en los comentarios si pudiste encontrar artículos parecidos a los míos en tu casa y si pudiste desprenderte de ellos. Me encanta leer tus comentarios.